El último tema que vamos a ver antes de hacer análisis son valores eficaces o valores RMS. Estos relacionan la potencia en una red o en una fuente de corriente directa y corriente alterna. Nos va a decir, en este caso, cuánta amplitud de una corriente alterna vamos a necesitar para igualar la potencia suministrada por una corriente directa. Entonces vamos a ver primero un pequeño análisis. Recuerden que nosotros vamos a relacionar la potencia, recordando que la potencia, vamos a poner que la potencia en corriente directa está definida como la intensidad por el voltaje. Por otro lado, si nosotros definimos el voltaje, según la ley de Ohm, también puede escribirse como la corriente por la resistencia. Entonces, esto va a ser igual a esta expresión. Solamente estoy cambiando el voltaje. A fin de cuentas, esto va a ser igual a la corriente al cuadrado. Recordemos que es una corriente en DC y la resistencia. Este es un resultado para encontrar la potencia. Ahora vamos a calcularlo como si fuera una corriente alterna. Vamos a ocupar esta misma fórmula. Entonces, si ahora encuentro la potencia de una fuente de corriente alterna, voy a tener que es igual a I al cuadrado. Generalmente cuando es en alterna nuestras fuentes se escriben con minúscula, como aquí está, de alterna, y esto va a ser multiplicado por la resistencia. Esa es la forma de escribirla, pero recuerden que una fuente va a tener una amplitud, que es lo que nosotros habíamos puesto. La forma de onda, ¿cómo va a ser? Pues es una senoidal, que ya lo conocemos, por omega t. Esto solamente es la parte de I, mi corriente en alterna al cuadrado, por la resistencia. Bien, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a expresar esta parte, o bueno, vamos a poner este cuadrado a cada uno de los términos que están dentro. Entonces es mi amplitud al cuadrado, seno al cuadrado de omega t, y todo esto por la resistencia. Ahora, existe una identidad para este pequeño término, seno al cuadrado de Wt, que se puede expresar como un medio de 1 menos coseno de 2Wt. Entonces nosotros podemos expresar así esa parte. Si nosotros expresamos de esa forma nuestra potencia en corriente alterna, nosotros la podemos expresar como, vean que la amplitud nos toca solamente es la parte de la señal senoidal al cuadrado, y esto va a ser multiplicado por la identidad que acabamos de colocar ahí, que es 1 menos coseno de 2Wt, y todo esto por la resistencia. Finalmente vamos a distribuir los términos que tenemos aquí. Entonces, si yo multiplico esta R, esta IM al cuadrado por lo que tengo aquí adentro, me quedaría de la siguiente manera, que tengo, que son IM al cuadrado por R, todo esto multiplicado por medio por 1, entre 2, menos IM cuadrado por R, entre 2 también, pero esta es la parte que multiplica el coseno de 2 omega t. Ahora sí, de este término ya podemos obtener cuál es la potencia promedio de corriente alterna. En este caso, todo este término que está aquí, esta parte, esto vale 0, ya que el valor promedio de una onda cosenoidal montada en 0 es igual a 0. Por lo tanto, la potencia solamente contribuye a esta parte del resultado. De esa manera, nosotros ya podemos establecer una relación entre la potencia de DC y la potencia de AC. Si nosotros lo escribiéramos de esta manera, por ejemplo, la potencia, recuerden que la potencia promedio de AC o de corriente alterna va a ser igual a la potencia de corriente directa. Como acabamos de decir, esta parte solamente es esto, lo que corresponde a AC, que es igual a I, bueno, la amplitud de la corriente al cuadrado por la resistencia entre 2. Esto es igual a, la de DC es esta, es igual a cuadrado de DC
y bien. Ahora, si nosotros quisiéramos despejar alguna variable, por ejemplo la potencia en corriente directa, esto es igual a y en raíz de 2. Bien, este es el resultado al que queríamos llegar finalmente. Por lo tanto, recuerden esta ecuación y vamos a ver cómo utilizarla.